La conferencia tiene por título Retos en los medios digitales, cómo abordarlos con Drupal. Cuando estaba haciendo esta conferencia, pues quería ver la forma más como adecuada de abordar ese tema, porque no es un tema tan sencillo de abordar. Entonces, antes de iniciar, me gustaría conocer de la gente que está en el público, ¿cuántos han trabajado ya con medios digitales? ¿Pueden alzar la mano, por favor? Okay. De ustedes, ¿todos son desarrolladores Drupal? ¿Sí? Listo. El resto, y creo que a eso es a lo que me refería cuando estaba pensando en esto, el resto no está muy involucrado en eso. Así que eso va a tener una dinámica un poco distinta. Si bien dice cómo abordarlos con Drupal, lo quiero abordar de una forma distinta, y es anécdotas respecto a los momentos cuando nos ha tocado abordar proyectos digitales con Drupal. ¿Listo? Los slides están muy enfocados a cosas puntuales que se pueden aprovechar al momento de trabajar con medios digitales o de por qué trabajarlos. Eso seguramente para los que alzaron la mano ahora va a ser muy sencillo. Para el resto es porque los quiero poner en contexto de qué es lo que vamos a hablar. ¿Listo? Bien. Bueno, yo soy Aldivier Morales, soy de Colombia y pertenezco a una compañía que se llama SeedEM. Llevo trabajando en Drupal aproximadamente 6 años. Hago consultorías, también hago dirección de proyectos dentro de la compañía. Y un poco sobre la compañía, para que estemos en contexto con eso también, es una compañía que también es 100% Drupal, es Acquia Enterprise Partner. Eso, digamos, que nos ha permitido justamente trabajar con empresas de medios de mediano tamaño y un buen tamaño ya, lo cual nos ha pues representado varios retos. Entonces, el contexto sobre el cual debemos como pararnos en ese momento es que hoy en día Drupal no solo es usado por empresas pequeñas. Cuando uno arranca, cuando uno llega a conferencias por primera vez, entonces le presentan las bondades de Drupal, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, opciones para configuración, el taller, etc. ¿Sí? Eso es muy necesario para entender cómo funciona Drupal. Después de que entendemos hasta dónde nos lleva Drupal, debemos saber que esa misma herramienta está siendo implementada en grupos de compañías de medios digitales. ¿Qué son grupos de compañías de medios digitales? Entonces, son empresas que pasaron su comunicación análoga desde papel hacia lo digital, ¿no? No solamente implica la publicación, ¿sí? Que también son empresas de medios digitales, las mismas empresas que crean herramientas para Internet, en este caso, agencias digitales, por ejemplo, ¿sí? Las compañías que crean, por ejemplo, fanpage interactivos para Facebook. ¿Sabían que Drupal permite hacer eso de una forma sencilla? Ahora me preguntaban justamente cuál es el mejor módulo para implementar Facebook en Drupal. Y yo todavía creo que no existe el mejor módulo todavía para implementar Facebook en Drupal, ¿sí? A veces se vuelve como complicado, pero hay una gran ventaja con Drupal, y es justamente tener en cuenta por qué esas compañías lo están adoptando. Y es que si ninguno de los módulos contribuidos que tienes te funcionan, pues te creas uno, ¿sí? Y lo haces rápido, porque el API de Drupal es tan flexible que me permite hacerlo. Otro grupo de compañías son las agencias de gobierno. Un caso, que quizás el caso más renombrado, es el caso de la Casa Blanca, ¿sí? En donde hay unos retos también ahí que se tuvieron que sortear al momento de implementarlo. Quizás el que más sale a relucir es el de la seguridad. Algo que una vez voy a poner en contexto, yo creo que la conferencia va a girar es así. Voy a ir poniendo cosas a medida que vamos avanzando. Cuando nosotros llegamos a una presentación ante una compañía de medios, las compañías de medios tienen una gran preocupación por la seguridad.
Entonces, cuando llegas y le presentas Drupal, no, Drupal es código abierto, Drupal te permite modificar, Drupal te permite llegar hasta donde necesites. Entonces el departamento de TI en ese momento se para y dice código abierto, o sea que todo el mundo lo puede ver, o sea que yo puedo llegar y ver el código y entonces sé cómo hackearlo. Eso es lo primero que van a poner sobre la mesa. La respuesta es no, al contrario, es que no solamente lo está viendo usted, lo está viendo mucha gente alrededor del mundo, millones alrededor del mundo. Y de ese pequeño porcentaje, de esos millones, un pequeño porcentaje querrá hackearlo, otro querrá mejorarlo para evitar que lo hackeen, y es la gran mayoría. Es decir, que es como si tuvieses millones de desarrolladores poniendo los ojos sobre tu código. ¿Listo? Entonces ese es uno de los grandes retos que aparece al momento de presentar el desarrollo con Drupal en medios digitales. Cuando se hace un desarrollo en Drupal, es casi por seguro que tu desarrollo va a pasar por una prueba de seguridad. De ahí se desprenden que cuando estamos trabajando en Drupal debemos tener buenas prácticas de seguridad. Y solo por ponernos en contexto, quiero 3 prácticas de seguridad de los que están acá. ¿Alguien me puede decir una? Una práctica de seguridad para Drupal. Quitar el acceso del login. Bueno, le pregunto a los más expertos, ¿qué opinan de eso? Quitar el /user, ¿sí? ¿Cómo? Que no sea visible. Bueno, acá hay aprovecho para abordar un tema ahí, y es acerca del tema de seguridad. A ver, hay dos aspectos: seguridad implícita y seguridad por esconder las cosas. Yo soy de los que creo que la seguridad por esconder las cosas es perder el tiempo, porque de alguna forma te la van a encontrar, ¿sí? Y una de las peticiones que nosotros recibimos mucho en los equipos de seguridad de los medios digitales es, por ejemplo, necesitamos que remuevan el changelog.txt, necesitamos que remuevan el install.php, necesitamos que remuevan los archivos que hablan acerca de que esto es Drupal. Por ningún lado la persona debe enterarse de que esto es Drupal. Y yo me quedo pensando, oiga, alguien con al menos algo de conocimiento de Drupal da control U, y si se da cuenta que es size/modules, size, el nombre del sitio modules, eso es Drupal. ¿Sí? Eso pasa. Entonces uno, ¿para qué se empeñan en esconder las cosas y no se empeñan mejor en protegerlas? ¿Sí? Es como si tú te compras una casa en el bosque para que nadie te la encuentre, así los ladrones entonces no entran, pero tu casa permanece con la puerta abierta. ¿Sí? Eso es muy común que suceda cuando estamos trabajando con medios digitales, no solo medios digitales, realmente con todo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, sigo avanzando. Les decía que agencias del gobierno, el mayor reto de seguridad que pasó en la Casa Blanca. Hubo más como los temas de integración. Otra muy clave son las universidades. ¿Quiénes de acá pertenecen a equipos de universidades? ¿Ninguno? Listo. ¿Quiénes conocen la infraestructura de su universidad entonces? ¿En qué está montado, arrancando, el sitio web de su universidad? Drupal. ¿Qué universidad? ¿Esa? ¿Cuál? La Universidad Nacional de Puno. Ok. Las universidades están apostando por Drupal por muchas cosas. Es supremamente flexible. Y yo les pongo acá un caso. Nosotros hemos trabajado ya con 3 universidades grandes. Y cuando llegamos con el equipo de tecnología nos decían: tenemos 80 Joomlas y 40 WordPress. Y necesitamos pasarlos todos a Drupal. Bastante, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros les planteamos, vea, Drupal no es solamente una herramienta de publicación, sino que es una herramienta de gestión.
que te permite trabajar multisitio, multidominio también, usando, si así lo desea, el mismo código. ¿Listo? Para evitar, pues que es que imagínense un equipo de TI manteniendo 80 Joomlas y 40 WordPress. Sí, solamente se la pasan haciendo eso todo el tiempo. Y no hay punto para la innovación. Los grupos de investigación, y eso está sucediendo mucho, que hay, cuando llegas y empiezan a crearse los grupos de investigación dentro de universidades, la primera pregunta es, bueno, vamos a hacer nuestro sitio web, y nombran el webmaster, los máster, háganos el sitio web. ¿Sí? Drupal es una herramienta muy versátil que tiene algo que se llaman las distribuciones. ¿Quién sabe quién son las distribuciones? ¿O quién no sabe? Mejor dicho, ¿quién no sabe qué son las distribuciones? Sean francos. Es para decirles. Ahí sí se sumaron. Listo. Listo. ¿Qué son las distribuciones en Drupal? ¿Conocen las distribuciones en Linux? Les voy a dar una analogía. Las distribuciones en Linux están pensadas para resolver necesidades puntuales. Entonces, si tu mamá, que le acabas de comprar un computador, quiere entrar a internet, pero claramente no entiende nada, sino que ella solamente quiere darle clic, le abra, escribe la dirección y ver, ¿cierto? Necesita una distribución que sea fácil de manejar. Pero tu hermano, que estudia ingeniería informática, es un duro y le gusta modificar todo, pues necesita uno que le dé flexibilidad para acompañarlo, para hacer las modificaciones que necesita de su estudio o de su trabajo, ¿cierto? Hay dos distribuciones ahí, una para hogar y otra, digámoslo, académico o empresarial. Entonces, una distribución que tiene ciertos paquetes y otra distribución que tiene otros paquetes supliendo dos necesidades. En Drupal sucede exactamente lo mismo. Las distribuciones en Drupal, cuando te las descargas, entonces primero debes pensar qué buscas suplir. Hay distribuciones que le permiten suplir, como en este caso que ya llego puntual a lo que quiero decir, para grupos de investigación. ¿Sí? La Universidad de Harvard, por ejemplo, generó una distribución que sirve para grupos de investigación. Hay una conferencia, yo no sé si ya pasó, si fue ayer o fue hoy, o eso, pero se me olvidó. Hay una distribución que se llama Opigno. Opigno sirve ¿para qué? Es un LMS para aprendizaje. Me permite crear cursos. Es como un Moodle, digámoslo así, ¿sí? Que está creciendo y es supremamente chévere. Entonces, esas distribuciones le ahorran muchísimo tiempo a las personas. Esas distribuciones le ahorran tiempo a universidades, a grupos de investigación, a compañías, porque no tienen que ponerse a crear las cosas desde cero. Pero de ahí también se desprende otra cosa. No todas las distribuciones sirven para suplir todas las necesidades. Entonces hay que buscar bien si realmente me sirve esto o no me sirve. ¿De acuerdo? Tranquilos, los slides siguientes son más rápidos. Bueno, las nuevas necesidades aparecen y la dinámica de los sitios cambia. Un sitio que es para una compañía es un sitio, yo lo llamo en estado de coma, ¿sí? Entonces la compañía publica la información, una vez lo lanzaron, en ese momento la compañía se preocupó por poner todo. Tú vuelves a los 2 meses y está exactamente lo mismo, en el sitio no ha pasado nada, ¿sí? Esos son sitios que listo, tú terminas, haces el esfuerzo y lo entregas. Y digamos que ahí murió. En los medios digitales no. En los medios de información no. Ahí nació, ¿sí? Ahí es un bebé que está gateando y están buscando que en 6 meses ese man corra los olímpicos. ¿Sí? O sea que te van a poner todos los retos que hay en los medios digitales para que los implementes en Drupal. Entonces siempre vas a tener nuevas necesidades que van a hacer que tu sitio te va a tener la posibilidad de evolucionar. El reto más grande es que des el primer paso bien.
Nosotros hemos tenido casos donde nos han llamado, bueno, pongo en contexto una cosa primero. Entonces, en Colombia el fenómeno por los medios fue el siguiente. La gente, digamos que yo lo veo así, la gente fue muy inquieta y empezó a buscar, oiga, la mejor herramienta para hacer cosas en internet. La mejor herramienta que me pueda suplir mis necesidades en mi medio digital. Y varios locos se encontraron con Drupal. Dijeron, esta es. Y entonces leyeron foros, Drupal. Vieron conferencias, Drupal. Y salieron de una conferencia como esta y mañana monto Drupal. ¿Sí? Pero sin una planeación. Entonces nos han llamado un día un cliente que no era cliente y dice, oiga, los necesito porque se me cayó el sitio y no tengo ni idea de qué pasó. Claro, con mucho gusto, vamos, miramos, auditamos qué fue lo que pasó, qué está pasando, las máquinas, rendimiento, tiene varnish, eso tiene de toda una cantidad de máquinas, una infraestructura loquísima. Oiga, esto debería levantar lo que sea. Oiga, el sitio debería funcionar, listo, miremos entonces qué pasó, miramos el código, ahí es donde uno suspira. El 90% de la lógica del sitio está en la capa de presentación. ¿Sí? Entonces el desarrollador no sabía Drupal, él sabía que Drupal era muy versátil, se dio cuenta que Drupal es tan versátil que hasta podía hacer las cosas mal. ¿Sí? Entonces llega y dice, listo, ¿cómo están mostrando las últimas noticias? ¿Cuál es el módulo? No hay módulos. Ok. No sé, de pronto implementaron algo contribuido. No. Ok. Listo. Va uno y mira, listo. No, en el template, en el tpl.php. Y hay como 200 tpls en la misma carpeta. ¿Sí? Y uno dice prueba 1, prueba 2, prueba 3. Listo, entonces uno ya... Listo, entonces miremos. Uno coge el archivo. ¿Cómo hizo una consulta a la base de datos? MySQL_query. No db_query como debería ser el API con Drupal. Entonces uno le debe decir, mire, señor cliente, lo que pasa es que no hay nada de caché en su sitio. Sí, su sitio está al frente contra el usuario, por eso tiene tantas máquinas. Y digamos que para el cliente es muy duro, pero a uno le toca decirle la mejor forma de volverlo a hacer. Entonces, si ustedes mañana van a llegar donde su jefe a decirle, es que mire, Drupal es para los medios y es que mañana tenemos que arrancar, respire, planee y mire cuál es la mejor, asesórese de cuál es la mejor forma de lograr lo que quiere buscar. Uno siempre tiene que reconocer cuando algo no lo sabe y pregunta, para eso existe la comunidad. ¿Sí? Oiga, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Porque seguramente alguien por ahí te va a decir la mejor forma es esta. Apóyense en la comunidad. Entonces, les decía que al menos en Colombia pasó mucho eso. Entonces habían compañías que empezaron a armar, las mismas compañías con su equipo in-house, armaron sus sitios, pero tenían todos los problemas del mundo. ¿Sí? Arrancaron, yo incluso conozco sitios desde Drupal 5. A veces nos llegaban ya después sitios Drupal 6. Y yo creo que ya ha mejorado muchísimo la forma como los abordan. Últimamente ya en Drupal 7, entonces las compañías han aprendido muchísimo al respecto y ya uno se encuentra con buenas implementaciones. Ya uno llega y dice, listo, ya esto es una auditoría pero ya muy cerrada, ya no es como lo primero que veo. Entonces, el primer paso para uno hacer un sitio que va a tener tanto dinamismo es que esté bien planeado. ¿Listo? Desde su base. Eso va a permitir que pueda crecer, de lo contrario van a ser la locura de ahí en adelante. Les prometí que las siguientes eran rápidas. Listo. Sí, fuerte, hermano. Esto es el momento de sacarle el potencial a Drupal. Y cuando yo le insisto a la gente, cuando vas a un curso de Drupal y te enseñan para qué sirve Drupal, tú dices, oiga, ¿esto no era que hacía de todo? ¿Sí? Uno le instala y ¿qué me pregunta? No, publicar.
publicar en la home. Si publicas te aparece en la home. ¿Sí? El potencial de Drupal va mucho más allá. El potencial de Drupal está una parte en el conocimiento que tenga el equipo, en la implementación del API, y en una segunda parte en el conocimiento también que se tenga de los módulos contribuidos. Casi que el porcentaje de implementación de un sitio Drupal puede estar entre el 80% contribuido y el 20% custom. Eso no es una regla, sino que es un promedio. ¿Ok? Bueno, los medios hoy en día no solamente necesitan publicar contenidos, necesitan que esos contenidos sean sociales. Necesitan que esa información que estás publicando, por ejemplo, es que yo quiero publicar esto acá y si es destacado que se vaya para Twitter ya. Que si es última hora, entonces cada contenido se me va para Twitter y una vez también se me va para el fanpage de Facebook. Eso también lo quieren los medios y constantemente están necesitando herramientas como esas. Entonces, hay que tener claro que esto va mucho más allá de simplemente publicar los contenidos. ¿Cuál es el objetivo finalmente cuando se está implementando? Hay esos factores que hay que tener en cuenta. Se quiere crear contenido, se quiere publicarlo, pero más que eso, se quiere administrarlo. Ahí voy a hacer una pausa. Cuando nosotros estamos creando sitios, nos preocupamos muchísimo por el frontend, muy poco por el backend. Y acá quiero que tengan en cuenta una cosa. Resulta que hay un usuario que lo va a molestar mucho más que el usuario final. ¿Sí? El usuario final llega y dice, esto no sirvió, me voy. El otro usuario, que es el editor, llega y dice, esto no está, se armó el problema. El usuario quizás más importante cuando estamos trabajando con medios es el editor, porque es quien va a estar con el sitio abierto todo el día. Es el que va a tener pesadillas con el sitio si no le funciona. Y si tiene pesadillas, se vuelve tu pesadilla. El backend de Drupal 7 mejoró mucho frente al de Drupal 6. El de Drupal 6 no se entendía. El de Drupal 7 mejoró muchísimo, pero hay tanto por mejorar también. Cuando uno va a montar un sitio, digamos que una de las críticas más grandes que hay es que todo es hacia abajo. Y entonces cuando va uno a publicar una nota en un periódico que tiene tantas variables, hay que tener en cuenta que una nota no solamente es el título, la imagen, el cuerpo y si quiero le habilito contenidos o no. No, una nota puede estar compuesta de contenidos relacionados, puede tener una nube de tags relacionada, puede tener una sección de video relacionada y así, una cantidad de cosas. Y si el editor no tiene las cosas bien acomodadas, pues no le sirve la herramienta, así de sencillo. Cuando se está trabajando con medios, se debe tener en cuenta que esa es otra parte del proyecto. El frontend, lo que ve el usuario final, es un proyecto. Lo que ve el usuario editor, ese es otro proyecto también. Porque ese también requiere diseño. Ese requiere que el flujo, por ejemplo, de publicación sea claro. Que al momento de que alguien va a publicar algo, los comentarios existan. Uno de los errores más grandes que yo veo que nos pasa a los desarrolladores, y eso yo se lo recargo a mi equipo todos los días, es, por ejemplo, cuando creas un tipo de contenido, ¿escribiste para qué sirve ese tipo de contenido? Cuando creas un campo, ¿describiste el campo para qué sirve y cuál es su objetivo? La gran mayoría no lo hace, y eso está dentro de las buenas prácticas. Cuando se termina el proyecto, entonces vas y miras y dices, listo, ¿cuántos son tipos de contenido? 10, ok, 10 tipos de contenido. ¿Para qué sirven? Es que el desarrollador que lo hizo ya no está. Entonces toca ahora averiguar cómo quedó. Eso es crítico para el desarrollador y es crítico para el usuario editor, porque el usuario editor le dice, por ahí abajo hay un campo que se llama reel. ¿Y para qué sirve? No, nadie se acuerda. Esa es otra cosa a tener en cuenta. La gente que administra los sitios no es la misma que el que lo recibió. El que lo recibió dijo, ok, me parece bonito y funciona.
Pero el que lo administró después fue otro, pasaron 2 meses, renunció ese y entró otro y dice, no entendí. Por eso es un usuario tan importante al momento de crear el sitio. Bueno, le tengo que modificar. Está relacionado a lo que se hablaba, optimizar desde 2 lados, optimizar procesos y optimizar el tiempo. Optimizar procesos para una compañía, por ejemplo, ahora entra ese tema también, es que si yo voy a montar un gestor de contenidos, ese gestor de contenidos debe estar integrado con mi proceso. Y otra cosa a tener en cuenta ahí entonces es, si estás trabajando en una compañía, para hacerle el sitio a una compañía que tiene una cantidad de procesos, no puedes llegar y decirle, no, es que con Drupal ahora es así. No. Drupal es una herramienta que se acomoda a las necesidades de la compañía. No la compañía se debe acomodar a las necesidades de Drupal. ¿Listo? Fundamental. Porque si la compañía tiene un flujo de publicación y entonces los periodistas, y eso es una realidad, el 70% de los periodistas usan el computador para escribir y publicar, no para más. Investigan en Google, pero no todavía tienen esa cultura de usar las herramientas tecnológicas de una forma adecuada. Entonces, para ellos es muy difícil llegar y escribir la nota en su herramienta de publicación análoga para que salga en el periódico impreso y después le toque ir a un computador a publicar lo mismo, haciéndole perder tiempo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que si vas a crear una herramienta para un gran periódico, tienes que integrarte con las herramientas del periódico. Debes estar dentro del flujo de publicación. Entonces, ahí hay un reto, y es la comunicación con servicios externos. Un reto que es una ventaja dentro de Drupal, porque Drupal tiene la posibilidad de exponer servicios y consumir servicios. ¿Sí? XML, RPC, SOAP. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de crear el sitio hay que pensar en esas integraciones externas. En este tipo de sitios es lo que más sucede. ¿Sí? Tener que comunicarme con el sistema editorial, traer la información, guardarla, notificar al sistema editorial y ponerla, por ejemplo, dentro de un flujo. ¿Sí? Eso sucede bastante. Bueno, Drupal tiene una cantidad de herramientas realmente. Esto es como una tabla, pilar de qué herramientas tenemos típicamente en Drupal para hacerlas. A veces nos complicamos demasiado. Yo he encontrado sitios que implementan 5 módulos para hacer lo que uno del core podría haber hecho fácilmente. Ese es un listado de cosas que podemos encontrarnos. Herramientas de administración y analítica para manejo de identidades. Ese es otro punto que normalmente sucede dentro de este tipo de implementaciones. Te dicen, bueno, vamos a publicar, vamos a crear un nuevo sitio. Este sitio va a ser de negocios, distinto al otro sitio que es una web general del país. Entonces, te van a pedir manejar identidades. Te van a pedir que el usuario, si se ingresó en el portal principal y si después fue al portal de negocios, pueda estar logueado e identificado en ese momento. ¿Listo? Es otra de las cosas que suele suceder. ¿Qué es lo bueno? Que Drupal tiene muy buena integración, por ejemplo, con el DAG. ¿Sí? Quizás es una de las mejores herramientas para manejar identificación. Tenemos también la integración con OpenID, aunque ya casi nadie lo usa. Tenemos integración con Facebook, y eso casi en todo proyecto aparece. Yo quiero que me integre con Facebook. Twitter también. Entonces, eso se va a encontrar mucho. El manejo de los roles. Es un sistema sencillo para los que estamos acostumbrados y digamos que no le damos tanta importancia. Pero para los medios es tan importante poder gestionar los roles y las responsabilidades dentro del sistema. Y Drupal lo tiene tan bien especificado que es una gran ayuda, ¿sí? Cuando
cuando se tiene un sistema cerrado y dice no, solamente puedes usar 3 roles, pues se vuelve un dolor de cabeza. Eso, combinado por ejemplo con un sistema de publicación que me permita decir que el usuario del rol editor publicó y después hay uno que llama editor en jefe y le dio aprobación, la combinación entre ambos es lo ideal para el manejo de publicación dentro de los medios. ¿Qué más tengo? Manejo de wikis, por ejemplo, que bueno, no es que se use mucho en medios. Ahí sí menciono una que es importante, que es el buscador. El buscador de Drupal básico no sirve para medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando indexa la información completa, la guarda en una base de datos y no es posible explotarla de una forma óptima. Además de eso, es muy lento. ¿Por qué es muy lento? Porque lo está guardando en una base de datos relacional, que en este caso es MySQL. ¿Qué debemos hacer? Bueno, cambiarlo por un sistema externo que esté diseñado para eso. El hijo más querido de Drupal para eso es Apache Solar. ¿Sí? Es una belleza. Cuando uno y es tan buena la integración en ese momento que uno, yo creo que lo instala y si su proyecto es pequeño es muy probable que el 90-95% de sus necesidades ya estén suplidas. Si no, hay un API tan bueno que te permite extender lo que necesites. ¿Sí? Y acá me meto un poco en los factores de rendimiento, que los que se quedaron de la charla que estaban dando ahora, que era sobre el rendimiento. Yo no estuve, no sé si Soler se tocó en esa. ¿Sí? Sí, ok. Voy a dar solamente un tip pequeño ahí. Al separar la búsqueda en otra herramienta, que es mucho más rápida, está diseñada para eso, estás acelerando la experiencia del usuario. Y resulta que en los medios la experiencia del usuario es uno de los factores más importantes. Y la experiencia se divide en varias cosas. En si las cosas le funcionan y si le funcionan en el tiempo esperado. Entonces, el rendimiento es fundamental, así como la funcionalidad. Separar la funcionalidad de búsqueda de una herramienta como Soler le va a mejorar el rendimiento y le va a mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque Soler va a poder trabajar, por ejemplo, el usuario está escribiendo mesa, lo escribió con S, entonces de pronto dicen, bueno, no es esa mesa, sino una mesa con S, ¿sí? Le puede sugerir. A medida que va escribiendo, así como Google, le puede ir terminando las frases para la búsqueda que tiene en su momento. Buscar dentro de documentos, la gestión documental, por ejemplo. Si uno quiere manejar una gestión documental mucho más amplia, podría pensar en integrar, se me fue la palabra. ¿Cómo? Tica. ¿Cuál más? Hay uno muy conocido que se me acaba de ir ahora mismo. Bueno, el sistema de taxonomías y tagueo es quizás de lo más común para usar dentro de medios para poder hacer la separación de información. Los feeds para generar información externos también. Yo les decía hace un momento que uno de los aspectos claves era el entorno de publicación, que debería verse mucho más ajustado. Ese entorno de publicación que vemos ahí viene de Open Publish, que fue creado por Phase2. Se ve mucho más organizado que lo que uno normalmente tiene dentro de Drupal. Yo les decía que el gran problema que yo siempre he encontrado es que en Drupal las cosas están en cascada, ¿sí? Y entonces para el usuario final, para el usuario editor, perdón, es muy complicado ubicar cada uno de los elementos. La ubicación en esta estructura, que si ustedes se dan cuenta ya pasa en Drupal 8, es mucho más efectiva. La categorización multidimensional, les decía hace un momento que de lo más usado son las taxonomías y la posibilidad de clasificar las cosas y relacionarlas a distintos niveles es también muy útil. Son aspectos realmente muy pequeños pero que pueden hacer la diferencia en un proyecto de medios. La flexibilidad, eso realmente ya lo mencioné, que es acerca de los roles y la gestión de permisos. Fíjense que es una gestión en forma de matriz, así que yo puedo hacerla crecer. El rendimiento y la escalabilidad, quizás otro de los factores más importantes. Cuando terminas el sitio, si no le has hecho revisión continua a cómo es su comportamiento, lo más seguro es que tu cliente te va a pedir que pase unas pruebas de rendimiento.
Y hay muchos aspectos que debes tener en cuenta para esas pruebas de rendimiento. Una de ellas, ¿qué tipo de usuario vas a tener? ¿Va a ser más usuario autenticado, más usuario anónimo? ¿O va a ser una combinación de ambos? ¿Cómo reacciona la caché dependiendo del usuario anónimo o el usuario autenticado? Tengo la fortuna de tener acá varios que ya manejan bastante bien el caché. Y déjenme decirles que ojalá hayan asistido a esas conferencias, porque si uno no tiene claro cómo funciona la arquitectura para soportar Drupal, se puede ver en grandes problemas. Hace poco un cliente nos llamó porque necesitaba entender por qué su sitio no estaba funcionando si su proveedor le aseguraba que estaba todo bien. Cuando eso sucede, nosotros hacemos dos cosas. Una es la auditoría como tal del sitio, de buenas prácticas, de cómo está construido, y la otra es la auditoría de la infraestructura. En la auditoría del sitio les fue genial. Estaba muy bien hecho, estaba muy bien construido, no habían cosas locas, pero fuimos a la infraestructura y nos encontramos con que había muchas máquinas, pero no se estaba optimizando por ningún lado la caché. Entonces, por ejemplo, la capa de main cache que ven ahí, que es una caché que me permite acelerar las búsquedas, los resultados desde la base de datos, porque las carga en memoria, no estaba implementada. ¿Y qué pasaba? Que este sitio, el 70% de los usuarios eran autenticados. Se comía la base de datos y eso pusieron, yo me acuerdo que en ese momento sumaron 10 bases de datos esclavas, respondiendo a todas las peticiones y no daban abasto. Le sumamos main cache y creo que bajará a 2 nomás. La capa de caché de Drupal, para los usuarios anónimos, también era muy importante. Resulta que no habían establecido el tiempo que debía estar dentro de la caché para anónimos, y no había una caché para anónimos distinta a la de la capa de Drupal. No sé si estoy de pronto ya hablando en chino para los que no lo entiendan, voy a intentar ponerlo más sencillo. Y es, si yo hago una consulta a un sitio, y en ese sitio soy usuario anónimo, los recursos que yo recibo, la gran mayoría son estáticos, que son imágenes, los archivos JavaScript, los archivos CSS, ¿sí? Para un servidor Apache, por ejemplo, le resulta costoso generar cada uno de esos archivos. Entonces, por ejemplo, acá hay un tip de rendimiento. Si uno tiene muchos archivos, pues más al servidor. Por eso existe la compresión y unificación de los archivos CSS y los archivos JS, para acelerarlo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo muchos archivos, si yo digo, mi sitio Drupal lo lancé y no comprimí los archivos, eso quiere decir que me generan 20 CSS más 15 JS, pues todo eso son peticiones al servidor Apache. Al solicitarlos, pues le es bastante costoso generarlo. Dos opciones, entonces, comprimirlo y además poner un servidor al frente, que es el servidor Varnish, del que les hablaron hace un momento, para que entregue los archivos mucho más rápido. Varnish lo cachea y lo entrega y es mucho más rápido. En este caso, el proveedor no había implementado Varnish, por ende también había un consumo bastante grande desde el lado del servidor Apache, ¿sí? Entonces, Drupal sí tiene rendimiento y escalabilidad, pero no es por arte de magia, ¿sí? No es que en Drupal yo lo instalo y ya me funciona y ya es escalable y él solito sabe qué hacer. No. Esto requiere conocimiento del funcionamiento de la caché y conocimiento de las herramientas que lo acompañan. ¿Listo? Entonces, al momento de implementar un sitio como esos, tengan en cuenta eso. ¿Listo? La caché desde la herramienta y la caché desde la infraestructura. Las integraciones, que era lo que le decía hace un momento, normalmente en un periódico va a suceder que nuestra plataforma digital va a estar en Drupal, por ejemplo, y nuestro sistema editorial va a estar en otra herramienta. Lo más seguro es que la comunicación entre estos dos va a ser a través de servicios web, pero de ahí para abajo puede haber más comunicación. Fíjate que desde la plataforma digital hay una comunicación de consumo, sobre todo, puede ser de 2 vías realmente, y desde la plataforma digital, o sea Drupal,
puede haber una comunicación hacia otros servicios como Twitter, como Facebook, o incluso una aplicación en Android, ¿sí? que toma la información que le provee Drupal y la muestra, la versión en app del sitio, por ejemplo. Otra de las cosas muy importantes, Drupal es evolutivo. Cada versión de Drupal mejora tanto que toca hacer bastantes cosas. Eso es bueno y es malo. ¿Sí? Cuando estamos en esto, otra cosa que te van a preguntar es, bueno, ¿qué pasa si yo implemento esta plataforma y qué pasa con ella en 10 años? Según la estadística, cambiamos cada 4 o cada 5 años de versión de Drupal. Entonces quizás te va a tocar implementar otra versión. El paso de 6 a 7 fue un trauma, la verdad. Fue bien complicado porque muchos módulos no estaban preparados todavía para eso. El cambio en el API fue tan fuerte que el paso de información no fue tan sencillo. En el caso del paso de 7 a 8 va a ser mucho más sencillo. Entonces, acá toco dos aspectos. El primero, Drupal es un sistema que evoluciona constantemente. Yo creo que es la herramienta en ese momento que integra más tecnologías nuevas dentro de los CMS. Y yo creo que se debe a la comunidad, porque ayer conversaba con alguien y me decía, una de las cosas más interesantes que hay cuando implemento Drupal es que si encuentro una tecnología, inmediatamente escribo Drupal y más el nombre de la tecnología y ya existe un módulo. ¿Sí? Eso hace que Drupal siempre esté a la vanguardia de lo que quiere el cliente, pero también implica unos retos como son, por ejemplo, el cambio de versión. En el caso de Drupal 8, para su información, va a ser mucho más sencillo, porque un sistema de migración que se creó como módulo contribuido en Drupal 7, que es el módulo Migrate, ahora hace parte del core. ¿Listo? Entonces, no va a depender tanto de si tengo la información en una estructura de un lado al otro, sino si tengo la información y cómo la quiero pasar. Va a ser mucho más sencillo. Entonces, Drupal sí es un sistema que evoluciona bastante rápido. Y en Drupal 8 se ha asegurado de que el paso entre versiones sea mucho más sencillo. ¿Cuál fueron el mayor desafío que tuviste en un portal grande? El mayor desafío. Ok. Yo creo que lo más difícil fue cuando se intentó hacer la integración entre el sistema editorial y Drupal. Porque teníamos que tomar la información fiel del sistema editorial casi al segundo. Entonces la comunicación con el sistema tenía que ser asíncrona. Después de eso teníamos que asegurar que el flujo se respetara al momento de la publicación, que se enviaran bastantes alertas a todos los involucrados y que se devolviera también, o sea, que la comunicación fuese de dos vías, que si alguien publicaba en el sistema online también estuviese disponible dentro del sistema editorial. Entonces la creación de los servicios web para el sistema editorial fue un poco más complicado porque sí necesitaban bastantes métodos para asegurar sus procesos. Así que me acuerdo en ese momento quizás eso. ¿Alguien más? Y con muchas visitas, ¿cómo resolviste, o sea, cuál fue la mayor visita que tuviste? ¿Cómo resolviste esa parte de performance? Es decir, te pusiste más a hacer código bien hecho, ¿no? Y no preocuparse tanto con tanto cache, ¿no? Tanto caché y todo eso. Yo creo que ambos fueron muy importantes porque el hecho de que el código esté bien hecho nos garantizaba que el cache funcionara bien. Ahí lo primero que hicimos fue optimizar esa primera parte, el código. Que los módulos contribuidos estuvieran respondiendo bien, que la información efectivamente estuviera pasando por el cache y después sí nos preocupamos por la infraestructura. Quizás el sitio con mayor cantidad de visitas que hemos tenido que optimizar ha sido uno con un pico de 20.000 usuarios simultáneos. Respondió muy bien, en ese caso usamos el autoescalamiento de Amazon. Pues digamos que alcanzaron a responder en los tiempos que se esperaban, era de una universidad. Saben que cuando son inscripciones en las universidades
todo el mundo a las 10 de la noche, de las 10 de la noche a las 12 de la noche están haciendo la inscripción. Entonces ahí están todos. Y el autoescalamiento funcionó muy bien. Yo creo que en el caso de las universidades es uno de los grandes problemas también, cuando se crean esos cuellos de botella. ¿Listo? Hola, para hacer el test de funcionamiento, ¿cuáles son las herramientas prácticas que se puede utilizar para simular picos, gran picos de acceso, por ejemplo, en la universidad cuando se retorna a la clase? Bueno, nosotros hemos usado por lo regular para las pruebas... ¿Cómo? Sí, sí, prueba mi Okay. Para las pruebas hemos usado normalmente JMeter, JMeter, que es de Java, para las pruebas básicas. En otros casos sí nos hemos apoyado en soluciones pagas que nos puedan hacer la simulación de los usuarios. Para las pruebas iniciales, esa herramienta. Pero bueno, la realidad es que cuando nosotros creamos los sitios, la gran mayoría de las pruebas ya mucho más grandes, de mayor volumen, las realiza el cliente. Y ya depende de las necesidades como de puntuales, porque pues hemos notado que en algunos casos algunas herramientas interpretan bien o no interpretan, por ejemplo, los JavaScripts. Es muy variado. Realmente digamos que en este momento no tenemos una en específico. Varía dependiendo del proyecto. A veces tener que cruzar los dedos. ¿Perdón? A veces tener que cruzar los dedos y acompañar el resultado. No, a veces aparece que arrancas la prueba y con 100 usuarios se te cayó por alguna razón, ¿sí? Nos sucedió, por ejemplo, hace poco en una revisión que estamos haciendo de una auditoría de un sitio con una función muy pequeña de Drupal que se llama Variable Set, ¿sí? Creo que es uno de los terrores del rendimiento. Y es que esa función, cuando se ejecuta, lo que hace es limpiar los tiempos de la caché. Entonces, si yo uso la función, no sé, para almacenar un dato que me escribe un usuario de forma aleatoria, en el momento en que ejecuto la función, me pone el tiempo de ejecución de caché en 0. Quiere decir que le está diciendo a Drupal, no hay caché, créela en ese momento. Y al momento en que eso sucede, pues Drupal inmediatamente hace todas las peticiones, se sobrecarga la base de datos, se sobrecargan los servidores y nos estaba sucediendo de una forma que no podíamos controlarla. Y era, a veces pasaba a los 5 minutos, a veces a los 10 minutos, a la hora, a las 2 horas y el sitio se caía. ¿Qué sucedía? Que esa variable no debería estar disponible para que un usuario, digamos que el usuario definiera cuándo se ejecutaba. Cosas como esas suelen pasar en pruebas. Tiempo para una más. Mencionaste el tema de alertas, ¿no? ¿De qué, perdón? De alertas que se tenían que... ¿El DAP? No, alertas. Alertas, que tenían que llegar cuando se integraba con la otra parte, ¿no? el sistema de publicación con sí. Ahora, desde ese punto de vista, ¿has notado que hay bastante necesidad de comunicación instantánea? Y de ser así, ¿has logrado integrar en alguno de los proyectos que has visto mensajería instantánea en Drupal? De tal manera que se integre, no sé, con la mensajería instantánea de email o la de Facebook, de tal manera que rápidamente se puede distribuir. ¿O cómo has manejado el sistema de comunicación en general? Ok, la publicación en otros sistemas, dependiendo de si se publicó en el sistema que yo tengo, que sea inmediata. Sí, realmente sí. Dependiendo de eso, lo que hemos hecho es separar digamos que las responsabilidades. En ese caso, por ejemplo, hemos mantenido un Drupal que se encarga de mantener la información y de estar siempre ejecutando el envío de información para no, digamos que separar las responsabilidades entre el sitio que publica y muestra la información al usuario y uno que está siempre consultando si hay algo para publicar, porque ese tendría un comportamiento de máquina distinto al usuario. Entonces sí lo hemos tenido, también hemos tenido casos en donde hemos tenido que implementar IDEs, por ejemplo, para hacer peticiones casi en tiempo real, para asegurar la entrega de datos.
Pero afortunadamente como Drupal se integra también con tantas herramientas, es tan abierto, es tan interoperable, pues digamos que es solo un poco de consultar cuál es la mejor forma. ¿Listo? Vale, muchas gracias a todos.